Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre el funcionamiento de un contador de 2 bits utilizando flip-flops JK. Los flip-flops pues básicamente se utilizan para guardar mm, un bit de memoria, que pues este bit ya puede que sea ya sea un 1 o un 0. Eh, los flip-flops JK comúnmente tienen dos salidas que son Q y Q negada, pero en este caso para los contadores solo utilizaremos la salida Q para ambos flip-flops, que en este caso pues son dos, ya que pues, son los que utilizamos para generar los dos bits para el contador. Pues bueno, aquí en los flip-flops pues necesitamos una señal de reloj. Y como vemos en el diagrama de los flip-flops, pues en la entrada de la señal de reloj hay un inversor para ambos. Y esto quiere decir que los flip-flops se activan en el flanco de bajada. Veamos pues ahora si veamos cómo funciona de acuerdo pues a la señal de reloj. Primero, para realizar un contador, o bueno, para hacer un contador, pues necesitamos que los flip-flops estén en el estado de basculación. Es decir, que en cada una de las entradas de los flip-flops, pues va a haber un 1, o que irán conectados, pues básicamente a 5 volts. Bueno, en este caso a 5 volts, pues, porque es el voltaje en el que funciona. O no sé si haya otro voltaje, pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que tienen que haber un 1 en las entradas de los flip-flops para entrar en el estado de basculación. Esto tiene que ser en ambos. Y bueno, ahora la salida del flip-flop 1, o sea, en este caso en el flip-flop A, debe ir conectada a la entrada de la señal del reloj del flip-flop B. Y bueno, posteriormente también esa entrada va a ir conectada pues a una entrada de un decodificador de 7 segmentos para activar pues básicamente un display de 7 segmentos. Y ya. Bueno, ahora pasando al diagrama, pues tenemos la señal de reloj. Como se los mencioné, los flip-flops de la imagen pues se irán activando en los flancos de bajada. Es decir, que cuando la señal de reloj pase de 1 a 0, pues básicamente pues se dará el impulso y habrá un cambio, pues habrá un resultado en las salidas de ambos flip-flops. Ahora, pues vemos que la señal de reloj pues tiene una frecuencia o tiene un periodo diferente respecto a las salidas de tanto del flip-flop A como del flip-flop B. Y vemos, o sea, si notamos, como se los mencioné, por cada flanco de subida, pues se activa en este caso el flip-flop A. Es decir, que cuando pasa, eh, ¿cómo podemos decir? Un semiciclo en la señal de reloj por cada flanco de bajada, o sea, vemos que en la primera línea punteada, en el flanco de bajada se activa, o sea, la señal o bueno, se activa la salida del flip-flop A, que en este caso pues es QA. Y vemos, o sea, que, que el tiempo en el que está activo ese, ese flip-flop A en el que la salida es activa o está en nivel alto, dura, o sea, básicamente un periodo completo de la señal de reloj. Y vemos que cuando se desactiva en el siguiente flanco de bajada, en la línea punteada número 2, ahora pasa del nivel alto a bajo, y que ese mismo semiciclo bajo dura un periodo de la señal de reloj. Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia o el periodo de la salida del flip-flop A es el doble de la señal de reloj. Ahora pasemos
a la salida del flip-flop B, que en este caso vemos que en la primera línea punteada, o sea, no pasa con respecto a la señal de reloj, no pasa nada. ¿Y esto por qué? Pues porque básicamente la entrada de la señal de reloj del flip-flop B está conectada a la salida del flip-flop A. En este caso, la salida, o sea, veremos un resultado en la salida del flip-flop B cuando en el flip-flop A haya, o bueno, en la salida del flip-flop A haya un flanco de bajada. Y esto lo podemos notar que hasta en la segunda línea punteada, con respecto a la señal de reloj y con respecto a la salida QA, vemos que ahora sí tenemos una respuesta en la salida QB. Y ahora si podemos notar es que o sea, la duración del estado en alto de QB es básicamente un periodo o sea, de la salida QA. Y vemos que también, o sea, en el estado bajo, pues dura un periodo con respecto a QA. Y si notamos ahora la relación con respecto a la señal de reloj, podemos ver que podemos notar que la frecuencia, o sea, la frecuencia en relación a la señal de reloj, pues es más grande, o sea, casi básicamente un periodo de QB es, son uno, 2, 3, 4 periodos de la señal de reloj. Y pues bueno, básicamente es más o menos como funciona así el contador de 2 bits. O sea, nosotros mandamos a alto y cuando la señal de reloj tengamos ya sean pulsos positivos o negativos de acuerdo a cómo se activen los flip-flops, pues harán cambios o sea, tanto en la frecuencia de las salidas QA y QB. Y esto pues lo podemos ver en el siguiente ejemplo, que básicamente es una simulación de cómo funciona el circuito. Como son de 2 bits, pues básicamente solamente podemos contar del 0 hasta el 3. ¿Y esto por qué? Porque bueno, es algo que se me olvidó explicar en la diapositiva anterior, y es que con respecto a las salidas, bueno, a las señales de salidas, si sumamos, o sea, o sea, en cada uno donde tenemos ceros, por ejemplo, en este caso, si tenemos 0 y 0, pues básicamente es 0. Ahora en el siguiente, cuando QA está en alto, pues QA vale 1 y QB, como sigue en bajo, pues tiene un valor de 0. 1 más 0 es 1, que básicamente es el número 1 que se mostrará. Ahora, cuando QA está en bajo y QB está en alto, tenemos 1 y 2. Bueno, esto ni siquiera se suma, o sea, básicamente es como formar un número binario. O sea, este es el bit menos significativo, que en teoría tendría que ser QA, y el bit más significativo es QB. O sea, si tomamos la forma 0, 1, 1, 0, que en realidad 1, 0, pues básicamente tenemos 2. Y ahora, en el otro caso que es 1, 1, pues básicamente un 1 vale 2 y un 1 ahora sí vale 1 y básicamente es 3. Y así en cada caso correspondiente. Si tuviéramos más flip-flops, pues obvio podríamos contar hasta más números, pero pues en este caso solamente es de 2. Y bueno, pues ya ahora sí para que vean completamente el ejemplo, pues podemos notar cómo va cambiando 0, 1, 2 y 3. Pues básicamente este sería el funcionamiento de de un contador de 2 bits. Y bueno, pues ya si quieren realizar este circuito, pues básicamente utilizarían dos flip-flops, una señal de reloj, que básicamente se puede hacer con un generador de funciones, o ya puedes formar tu propio circuito para obtener una señal de reloj. Y pues bueno, un decodificador de 7 segmentos y ya. Bueno, los valores de las resistencias, como son LEDs, puedes utilizar desde 220 hasta un kilo para que, o sea, la iluminación del display pues sea adecuada. Y ya, nos vemos hasta el próximo video.